Hola, mi nombre es Aline Nolte Durán y les voy a explicar el código de ética actuarial y estándares de prácticas profesional para actuarios. Vamos a ver el código de ética actuarial aquí en México, vamos a hacer una comparación con el de Canadá, luego vamos a ver cuáles son las partes que más diferente tienen con los arquitectos y luego vamos a ver los estándares de práctica actuariales. Para el código de ética actuarial en México, se divide en tres, en principios generales, de su ejercicio profesional y de las sanciones. Este código de ética fue aprobado durante la Asamblea General Ordinaria el 26 de noviembre del 2010. De los principios generales, los más importantes que se me hicieron fue conocer y aplicar los principios y normas del código y de sus modificaciones en el futuro, actuar con ética, honestidad, integridad, imparcialidad, prudencia, alto sentido de probabilidad y buena fe, cumplir las leyes y las normas. También me pareció importante que hay que denunciar las violaciones a los preceptos jurídicos, promover una competencia honesta y cabal, también trabajar con cortesía y respeto profesional, reconocer ideas, logros sobresalientes y descubrimientos de otros actuarios, mantener conocimientos actualizados en áreas relevantes de su desempeño profesional, sobre todo lo relativo a problemas que afecten a su comunidad. En cuanto a su ejercicio profesional, se me hizo importante que hay que rechazar cualquier encomienda contraria al interés público, también que solo se deberá aceptar tareas para las que estés capacitado y seas competente. Como actuarios tenemos que proveer servicios de la más alta calidad, satisfacer las provisiones aplicables en este código y cualquier orientación relacionada que emita o apruebe la CONAC. También hay que describir cuidadosamente al cliente los servicios prestados, su alcance, las limitaciones de estos y los requerimientos necesarios para llevarlos a cabo. Todo esto es para que obviamente sea más fácil la comprensión de los trabajos que realicemos nosotros como actuarios, porque siento que es a veces un problema muy común para expresar para personas que no están tan familiarizados con este tipo de lenguajes, o sea, los matemáticos, ¿no? O sea, para una persona que no está constantemente en este tipo de lenguajes, no es tan fácil comprenderlos. También hay que ofrecer servicios con información objetiva. Nosotros como actuarios tenemos que respetar el derecho y deber del secreto profesional. Esto es, o sea, abstenerse de divulgar información confidencial aún después de dejar la empresa. Y por último, la responsabilidad del actuario es mantenerse actualizado en su práctica a través de la educación continua. En cuanto a las sanciones, pues aquí como lo podemos ver son las amonestaciones privadas y públicas, suspensión temporal de del CONAC, la expulsión definitiva o la denuncia ante las autoridades competentes. Ahora veamos una comparación. Bueno, estos son los 3 puntos más importantes que me parecieron, o sea, como diferentes a los que tenemos aquí en México. La primera es la obligación de tomar medidas razonables para garantizar que los servicios no sean utilizados para violar o eludir la ley. El segundo, como responsabilidad colateral, hay que revelar cualquier condena penal. Y por último, no hay que participar en ninguna actividad de publicidad o solicitud de negocios con respecto a servicios profesionales que el miembro sepa o deba saber que son falsos o engañosos. Este código de ética canadiense fue creado el 7 de junio de 1992 y su última revisión fue en septiembre del 2016.
Ahora veamos una comparación con el Código de Ética de los Arquitectos. Me llamó mucho la atención que a ellos se les da como más importancia a la parte ambiental y a la parte civil, cosa que tiene sentido porque pues el trabajo que ellos realizan depende mucho de estos y puede afectarlos si no se hace de la manera correcta. Entonces, a mí me pareció importante realizar investigaciones o intercambiar experiencias atendiendo a las demandas de la población, a apoyar a la comunidad en emergencias y desastres. Esto a mí me gustó mucho porque, por ejemplo, cualquier desastre natural, pues si sales afectado, debería de haber una persona que te pueda ayudar, ¿no? Está padre. Contribuir a la valoración, preservación, mantenimiento y mejoramiento del desarrollo sustentable del medio natural y construido. Velar la conservación del patrimonio arquitectónico y cultural. Respetar el medio ambiente, buscar el equilibrio ecológico, optimizar los efectos negativos de la contaminación ambiental y visual. Procurar minimizar el consumo de fluidos y energéticos. Me gustó mucho que esté como muy relacionado, vuelvo a repetir, con la parte ambiental, pero también me gusta que tienen que tener en cuenta la parte visual, o sea, porque también la contaminación visual es algo importante y pues para que no estén como edificios que no tengan nada que ver con zonas culturales. O sea, por ejemplo, si estás cerca de un patrimonio cultural de la humanidad y pues pones un edificio que no queda, pues puede arruinarlo y hasta puede perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, como es el caso que ahorita estábamos casi sufriendo a la UNAM con los de Big Grant que están al lado, que los van a construir por universidad, y pues que la vista, o sea, como se ve afectada por el edificio, pues podríamos perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ahora hablaré de los estándares de práctica actuariales. Y el primero, el estándar número 0, se llama Servicios Actuariales en General. Entró en vigor el 10 de abril de 2004, perdón, no es 2014. Y sirve de guía a los actuarios cuando presentan servicios y para brindar certidumbre sobre los resultados de estos. En general, o sea, se aplica a todos los servicios actuariales prestados por un actuario y se especifica cómo tiene que ser el lenguaje del actuario para su adecuada interpretación y se explican cuáles son las prácticas adecuadas. Para el estándar número 1, que es el cálculo actuarial de la prima de tarifa para seguros de corto plazo, vida y no vida, se establecen los elementos y criterios que deben ser considerados para el cálculo de prima de tarifa y los seguros de corto plazo. Para el estándar número 2, que se llama el cálculo actuarial de las reservas de riesgos en curso para los seguros de corto plazo, que entró en vigor el 1 de enero de 2004, aquí sí ya está bien. Se definen conceptos necesarios para el cálculo de la prima de tarifa y se mencionan 3 principios importantes. El principio 1 dice que la reserva de riesgos en curso es la cantidad suficiente para cubrir el valor esperado de los costos futuros, esto considerando el tiempo que falta por transcurrir para el vencimiento del contrato del seguro. El segundo principio es la determinación de la reserva de riesgos en curso, que esta debe sustentarse sobre bases actuariales independientemente de la prima cobrada y tiene que ser congruente con las hipótesis utilizadas en el cálculo de prima de tarifa. El tercer principio habla de las bases para la valoración de la reserva de riesgos en curso y que deben revisarse periódicamente en función de las variaciones en los supuestos considerados originalmente. Para el estándar número 3, que es el cálculo actuarial de prima de tarifa para los seguros de largo plazo, que también entró en vigor el 1 de enero del 2004, el propósito es establecer de manera clara los elementos y criterios considerados en el proceso de cálculo actuarial de la prima de tarifa
para los contratos de seguro a largo plazo. Se mencionan igual 3 principios importantes. El primero, es el valor presente esperado de la prima de tarifa, que tiene que ser igual al valor presente esperado, tasa técnica o de descuento de los costos de siniestralidad. El segundo principio es que la prima de tarifa debe garantizar suficiencia y solvencia. Y el tercer principio es que la prima de tarifa tiene que reconocer las características particulares de las unidades expuestas al riesgo. Luego seguimos con el estándar número 4, el cual se llama evaluación actuarial de la reserva de riesgos en curso de los seguros de largo plazo, que igual entró en vigor el 1 de enero de 2004. Tiene 5 principios importantes. Uno de los más importantes que a mí se me hizo fue que los supuestos financieros de la evaluación deben ser consistentes con los productos financieros. También es importante que la evaluación de la reserva debe reconocer las características de la cartera expuesta al riesgo y que la reserva que se constituya deberá ser la mayor de las obtenidas aplicando diferentes escenarios de las tasas de caducidad. Luego, para el estándar número 5, que se llama cálculo actuarial de la prima de tarifa para los contratos de fianzas, que esta entró ya después en vigor el 11 de febrero del 2004. Son 3 principios importantes. El primero es que la prima de tarifa debe proveer ingresos suficientes, garantizando la liquidez y suficiencia. El principio número 2 es que la prima de tarifa debe representar una estimación del valor esperado de todos los costos asociados a una transferencia individual de las obligaciones. Y por último, el principio número 3 dice que la prima de tarifa debe reconocer las características individuales o particulares del tipo de responsabilidades cubiertas. Después sigue el estándar número 6, que se llama cálculo actuarial de las reservas técnicas de fianzas, que igual entró en vigor el 11 de febrero del 2004. Este estándar tiene como propósito establecer los elementos y criterios que deben ser considerados en el proceso de cálculo actuarial de las reservas técnicas de fianzas. En este y como en todos los estándares tienen definiciones importantes. En este caso se me hizo interesante la definición, se me hicieron interesante la relación, deudor y fiador, pues es importante saberla, ¿no? Y bueno, los principios importantes son 4. El primero es que la reserva de fianzas debe ser la cantidad suficiente. Esta igual entró en vigor el 11 de febrero de 2004. Esta tiene 10 principios. Profesional independiente respecto a si las reservas reflejan las obligaciones derivadas de las carteras de acuerdo con estándares de la práctica actuarial y disposiciones legales. Después, los siguientes 4 hablan de la función del auditor. Los siguientes 3 hablan de la ejecución de la auditoría actuarial, cómo debe ser planteada, coordinada y supervisada adecuadamente y así. Y los últimos 2 hablan de la información resultado. O sea, el auditor actuarial deberá expresar de manera clara e inequívoca el objetivo de su trabajo y su responsabilidad respecto a la información presentada en su dictamen. El siguiente estándar es el estándar número 8, se llama evaluación actuarial de la reserva de riesgos en curso. Este entró en vigor el 6 de julio del 2015, este es de los más recientes, junto con el 9, que es el último, y tiene como propósito establecer los principios, prácticas y recomendaciones que deben ser considerados en el proceso de la evaluación actuarial de las reservas de riesgos en curso de los contratos del seguro. Tiene diferentes definiciones que son igual, o sea, como ajuste, cancelación, dividendos, o sea, todo lo que se utiliza para el cálculo de todas las primas y reservas de riesgos en curso.
y, o sea, tiene algunos principios, o bueno, uno de los principios más importantes, que es el primero, bueno, dice la reserva de riesgos en curso debe ser igual a la suma de la mejor estimación y de un margen de riesgo, los cuales deberán de calcularse por separado. Por ejemplo, también otro principio importante es el 4 que dice la evaluación para la reserva de riesgos en curso debe reconocer las características de la cartera expuesta al riesgo. Y pues también habla de las prácticas recomendadas y así. Entonces, por último, el estándar número 9, que se llama evaluación actuarial de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir, que entró en vigor igual en 2015, el 6 de julio, tiene como propósito establecer los principios, prácticas y recomendaciones que deben ser considerados en el proceso de evaluación actuarial de la reserva para obligaciones pendientes de cumplir para los contratos de seguro. En este estándar igual tenemos muchas definiciones y pues ya eso es todo de los estándares y pues les dejo mi conclusión. Bueno, con este video que espero les haya gustado, quería enfatizar que a pesar de que nos estemos fijando en los códigos de ética de diferentes países, lo más importante prevalece, que es que se tiene que buscar que el trabajador se desempeñe en el ámbito laboral de la mejor manera conforme a su preparación profesional y sobre todo con valores importantes para la convivencia sana. En cuanto al estándar de prácticas actuariales, me gustaría recalcar que es importante porque es una guía para el actuario para cuando éste presenta sus servicios y da una forma específica en la que se tienen que entregar reportes para facilitar la comprensión de estos. Y pues ya, es todo. Gracias. Bye.